Amén. Dios les bendiga. Espero que estén disfrutando de esta semana. Del frío, a los que les gusta el frío están contentos, a los que no nos gusta mucho el frío, pues no estamos tan contentos, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Quiero que vaya a Apocalipsis, capítulo 20, Chattanooga River. Capítulo 20, aunque vamos a estar meditando los versículos 7 al 10, vamos a leer todo el capítulo. Nomás son 10 versículos. Bueno, no el capítulo, no los primeros 10 versículos. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 3000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Como miramos en el capítulo 1, versículo 1, se nos presentó en Apocalipsis que es la revelación del Señor Jesucristo. Esta revelación, dice el primer capítulo de Apocalipsis, fue dada por Dios el Padre a Jesucristo para que éste la comunicara a los creyentes, primero a los hermanos de Asia Menor, y también fuera comunicada a nosotros como iglesia. El Señor le mostró por medio del ángel al apóstol Juan, y Juan escribió fielmente lo que se le había mostrado. El versículo 2 del capítulo 1 de Apocalipsis dice lo siguiente: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dios quiso que quedara registrado lo que iba a ocurrir entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso el libro de Apocalipsis, como lo hemos venido diciendo, nos presenta 7 visiones de forma paralela, y como lo hemos dicho, ¿no? Cada visión, lo tenga usted bien claro, cada una de esas visiones comienza
con la obra de Cristo en su primera venida y concluye con su glorioso regreso. Cada una de las visiones hemos visto lo mismo. Cómo viene Cristo en su primera venida y cómo regresa o cómo concluye con su regreso glorioso. Entonces, de esa forma, el Señor nos está mostrando lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que sucederá antes de su regreso. Entonces, uno de los aspectos que hemos mirado en este capítulo, podemos decir entonces que Apocalipsis trata de ese periodo que, al menos en la interpretación que estamos usando, se conoce como ese milenio, ese tiempo simbólico que transcurre entre la primera y segunda venida de Jesucristo. ¿Qué está pasando durante este tiempo? Bueno, miramos en lo que ya hemos mirado hasta ahora, vemos que Satanás fue atado por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y fue atado con el propósito de que el evangelio pudiera ser predicado, o sea, que se pudiera extender por todas las naciones. Sin embargo, aunque Satanás está atado, sabemos por la escritura que sigue siendo peligroso y busca dañar la iglesia. En el capítulo 12, versículo 17 en particular, nos muestra esa realidad. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y ahí explicamos que esto está hablando de la iglesia, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que durante todo este periodo, desde el enemigo persigue, atormenta y busca destruir al pueblo de Dios, pero él no puede impedir el avance del evangelio. Esa es la razón por la cual el evangelio llegó hasta aquí a Dothan. Y usted y yo hoy hemos conocido de Jesucristo. Bueno, algunos conocieron de Cristo aquí en Dothan, nosotros quizás lo conocimos en nuestros países o en otras ciudades. Pero también hemos visto que a pesar del sufrimiento de los creyentes, el Señor nos recuerda de que Cristo sigue reinando. Todos los que murieron en la fe están reinando con Él en el cielo, mientras que nosotros que todavía estamos aquí espiritualmente, pues estamos reinando con Él aquí en la tierra. Y eso es lo que dice el versículo 6. Lo describe como una bienaventuranza, el capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán cercanos de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando hablamos de esta primera resurrección, dijimos que se refería a la regeneración o al nuevo nacimiento, que es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros para que podamos creer. Y esa, digamos, es la gran diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Los creyentes, al morir, vamos a la presencia del Señor para reinar con Él, mientras los incrédulos al morir están en el infierno esperando el juicio final, donde experimentarán la segunda muerte, es decir, el castigo eterno. Así que en estos 1000 años, este periodo entre la primera y segunda venida de Jesucristo se caracteriza por 3 cosas, si lo podemos resumir de esta manera. Primero, el reino firme de Cristo, porque Satanás está atado y el evangelio sigue avanzando. Segundo, la persecución de los santos, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y persigue a la iglesia. Y el hecho de que usted y yo hoy gocemos de una aparente tranquilidad no significa de que Satanás no está persiguiendo a la iglesia. Vaya, pregunte a los hermanos de China, de África, de Nigeria. Hace unos días yo vi unos videos donde algunos cristianos estaban enterrando vivos por ser cristianos simplemente. Y las estadísticas muestran que los musulmanes o los que creen en el Islam mueren simplemente porque mueren. Pero los cristianos mueren por causa de ser cristianos. O sea, hay una persecución para el hecho de que aquí de este lado no seamos perseguidos no significa que el pueblo de Dios no está siendo perseguido. En México
a los chamulas en Chiapas, Oaxaca. O sea, hay persecución, así que el hecho de que al menos aquí en Dothan usted y yo estemos relajados no significa de que no hay persecución. Y tercero, el reinado de los creyentes. Tanto los que participaron con el Señor como los que seguimos vivos, los que partieron con el Señor, perdón, y los que seguimos vivos, seguimos sirviéndole aquí en la tierra, pues estamos reinando con Él. La pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿qué sucede cuando 2000 años lleguen a su fin? ¿Qué sucede cuando el Señor vuelva por segunda vez? Eso es lo que estaremos mirando el día de hoy. Y lo vamos a mirar bajo tres encabezados estos versículos. Vamos a mirar primeramente la liberación de Satanás, lo que implica su liberación y su propósito. Vamos a mirar la descripción de la batalla final que se nos presenta aquí. Y al final vamos a mirar el final que le espera a Satanás, ya un poco más corto. Entonces pensemos rápidamente en la liberación de Satanás, versículos 7 y 8. Déjeme leerlo nuevamente para usted. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí en este versículo el apóstol Juan continúa explicando o va a ampliar algo que ya había mencionado al final del versículo 2 y al comienzo del versículo 3, donde dice, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, lo encerró allí y puso un sello sobre él hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y como lo hemos dicho en estas últimas 2 semanas mientras hablamos de este capítulo, es bueno, o por lo menos en la interpretación que estamos usando, que quede bien claro que estos 1000 años, aunque se mencionan varias veces en el pasaje, no son diferentes tiempos que nos están diciendo, sino que es un mismo tiempo, donde todo lo que ocurre es la atadura de Satanás, la persecución de la iglesia, donde los mártires han muerto por causa de Cristo, que se están reinando en los cielos, los creyentes vivos estamos reinando espiritualmente con Cristo. Todo eso ocurre dentro del mismo periodo de los 1000 años. Pero ahora aquí el Señor le muestra al apóstol Juan qué sucederá cuando ese tiempo llegue a su fin. Dice la Escritura, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto ocurrirá justo antes del segundo regreso de Jesucristo. Será liberado del abismo, donde menciona en el capítulo 3, el versículo 3, perdón, y que aquí en el versículo que estamos leyendo hace referencia o lo llama su prisión. Y lo que nos muestra esto, primero, de que Satanás ha estado bajo control. Aunque lo vemos que hace muchas cosas, está bajo control. Y note algo interesante. Cuando usted lee el pasaje, una de las cosas que usted puede notar es que no es que Satanás escape, ni siquiera que él rompa las cadenas que lo retienen, sino que lo que nos sugiere el pasaje es que es liberado. La pregunta es, ¿quién lo libera? O sea, el texto no lo dice explícitamente, pero nos lleva a entender que el que lo libera es ¿quién? Dios mismo. El mismo Señor quien fue el que ordenó encarcelarlo, encarcelarlo o encadenarlo o atarlo, es el mismo quien permitirá su liberación. Una vez más, ¿qué nos muestra esto? Que nada sucede fuera del control divino. Todo está bajo el gobierno del Señor. Él es el único que reina
sobre el universo. Él es soberano y toda la autoridad, todos están sujetos a Él, incluyendo Satanás. El ejemplo de Job es un claro ejemplo de ello. Satanás dijo, pues, ¿cómo lo voy a acercar cómo lo voy a tocar si tú lo tienes un cerco? Tú lo tienes protegido. El mismo apóstol Pedro es otro ejemplo. Satanás ha pedido tu alma, o sea, no fue que Satanás vino y ataca al creyente casi aquí, no. Se le da el permiso. Porque el soberano es ¿quién? Dios. Entonces esto nos debe traer a nosotros paz y consuelo al creyente. Saber que Él tiene control absoluto, mis amados, aunque a veces no entendamos lo que está pasando. No hay motivo para temer al enemigo porque nuestro Dios es más fuerte y poderoso. Ahora la pregunta es, o la otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es el propósito de Dios al soltarlo? ¿Qué dice el pasaje? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Es decir, justo antes de la segunda venida de Jesucristo, Satanás será soltado con el propósito de engañar nuevamente a las naciones, es decir, a todos los incrédulos del mundo. Ese es su propósito, volverlos a tratar de engañarlos. Ahora, cuando el texto menciona los 4 ángulos de la tierra, no debe entenderse literalmente. Porque si lo interpretamos literalmente estaremos diciendo que la tierra es ¿qué? Cuadrada. Y la tierra no es cuadrada, la tierra es redonda. Lo dice la escritura y los científicos ya lo comprobaron. No le creyeron la escritura, pero luego tuvieron ellos que comprobarlo. Entonces, pastor, ¿qué significa entonces que está diciendo esta expresión, los 4 ángulos de la tierra? Muy simple, mis amados. Es una forma simbólica para decirnos que Satanás saldrá a engañar a todos, por todos lados en la tierra. Eso es lo que quiere decir. Alcanzando a personas de todas partes del mundo. Eso lo vimos en Apocalipsis 7, ¿recuerda? En Apocalipsis 7 lo miramos. Y luego dice, y para que no quede ninguna duda, añade al final del versículo 8, sí, dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Una vez más, no lo entiendas simplemente como que serán muchos, aunque sí serán muchos, pero lo que está tratando de explicar allí es que abarca a todos los incrédulos que estén sobre la tierra justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás de engañar a las naciones? ¿O cuál es el propósito de Dios al permitir su liberación para que engañe a las naciones? Versículo 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Como ya miramos, es Dios quien permite que Satanás sea liberado. ¿Para qué? Para que reúna a todos los incrédulos del mundo con un propósito, engañarlos y prepararlos para la batalla. Y no es cualquier batalla, sino, como dice ahí, la batalla. En el idioma original, dice un comentarista, el artículo la definido está allí para mostrarnos que se trata de un conflicto específico, único y definitivo. Ahora yo quiero que tenga algo claro, esta batalla que encontramos aquí es la misma batalla que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, donde ellos hablaban de que iba a haber una confrontación final entre Dios, su pueblo y sus enemigos. Por eso es que el apóstol Juan menciona aquí a Gog y a Magog. Y esto lo encontramos en Ezequiel, capítulo 38 y 39, ya usted los puede leer en su casa completos. Pero Dios anuncia por medio del profeta
que él mismo iba a traer a Gob desde la parte del norte como un ejército para luchar contra Israel. Yo solamente quiero leer unos versículos, Ezequiel 38, pero usted puede leer el 38 y el 39 para que tenga la idea completa. Ezequiel 38, versículos, voy a leer del 1 al 6. ¿Lo tiene? Dice: vino mi palabra de Dios, de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gob en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gob, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Gud y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus propias tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos conmigo. Ezequiel presenta a Gob como el enemigo del pueblo de Dios, pero deja claro que es el mismo Señor quien los va a llevar al campo de batalla. Una vez más, esto nos recuerda que el verdadero soberano del universo es ¿quién? Es Dios, no el hombre. Él tiene control incluso de los movimientos de sus enemigos. Sin embargo, lo interesante es que cuando usted lea Ezequiel 38 y 39, usted se va a dar cuenta de que esta batalla nunca se cumplió literalmente. No hubo una gran guerra física en la historia entre estos nombres que menciona aquí. La pregunta es: ¿y por qué? Porque era una profecía simbólica que apuntaba a esta batalla que Juan está llamando aquí en Apocalipsis. Te puede leer y no la va a encontrar. Por eso le dije que usted lo lea en su casa el 38 al 39, para que lo lea con sus propios ojitos. Aquí Magog, Gob y Magog, mis hermanos, escuche, representa a todas las naciones del mundo, es decir, todos los incrédulos, todos los enemigos de Dios que serán engañados por Satanás y que se reunirán para hacer pelea contra el Señor y su pueblo. Ahora, esta batalla no es nueva. En las visiones que ya hemos hablado, ya la hemos mencionado. En el capítulo 16, cuando salen esos tres espíritus inmundos de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, mire lo que dice Apocalipsis 16, versículo 14. Dice: pues sus espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo. Miren lo que dice: ¿para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto lo miramos en el capítulo 16. Es el mismo engaño, la misma confrontación que luego, cuando vamos al capítulo 17, versículo 14, ahí un poco más adelante, se nos describe la misma batalla, pero desde un ángulo ¿qué? Diferente. Miren lo que dice el capítulo 17, versículo 14. ¿Lo tiene? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Luego, cuando vamos al capítulo 19, se nos muestra la misma escena desde una perspectiva diferente. Miren lo que dice 19:19. ¿Lo tiene? Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra
y a los ejércitos reunidos para guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pastor, ¿van 3 guerras? No, no son 3 guerras. Es la misma guerra, sino que aquí nos está dando diferentes aspectos. Por ejemplo, en el capítulo 19 nos presenta que es la bestia la que se ha reunido para atacar al que está montado en el caballo y a su ejército. Aquí en el capítulo 20 ahora se nos describe la misma batalla, pero esta vez es Satanás que está queriendo pelear ¿contra quién? Contra Dios y su pueblo. Hermanos, cada una de esas visiones que nos presenta el libro nos presenta la misma confrontación una y otra vez de cómo Dios termina destruyendo ¿a quiénes? A sus enemigos. Lo dije ya, lo he dicho en varias ocasiones, lo vuelvo a decir hoy. El libro de Apocalipsis no es una secuencia cronológica de eventos, porque si fuera así, ya tendríamos 7 venidas del Señor Jesucristo y 7 ¿qué? Guerras. Si lo miramos cronológicamente, no. Es una serie de 7 visiones paralelas que se complementan entre sí y que cada una de ellas destaca lo mismo: el triunfo de Cristo y el juicio final sobre sus enemigos. ¿Te acuerdas cuando miramos la destrucción de Babilonia en el capítulo 17 y 18? Miramos también la derrota de la bestia y del falso profeta en el capítulo 19. Ahora, en el capítulo 20, se nos revela la derrota de ¿quién? De Satanás, el principal enemigo de Dios y de su pueblo. El último. Esta última visión complementa el cuadro de la victoria de Cristo. En ella vemos cómo Dios por fin pone al enemigo en su lugar. Yo aquí quiero añadir algo que es importante cuando pensamos en el engaño. Y tú que estás sin Cristo, niño, joven, adulto, que estás sin Cristo, la oportunidad de salvación es ahora. Este es el momento de misericordia, el momento de gracia, cuando la obra de Dios se realizó por él en la cruz del Calvario, que permite que todas las naciones conozcan al Salvador. Recuerde que antes de que Cristo viniera, solo había una nación que tenía acceso a Dios. Todos los demás estaban ¿qué? En tinieblas. No conocían nada. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y Satanás fue atado con su muerte, ahora Satanás ya no puede tener a engañar a las naciones. Por eso el Evangelio nos llegó a usted y me llegó a mí. En Colombia, imagínense tan lejos. Los que conocieron en Guatemala, los que conocieron en México, en Salvador, en el país que hayan conocido. Ahora, si el engaño que vemos ahora está tremendo, imagínense cuando Satanás sea desatado. Porque ahora con esa ideología de género, uno como ve cómo el mundo se siente orgulloso de aquellas cosas que deberían avergonzarse. Hoy las personas, seres humanos que se identifican como animales, ellos dicen que son perros o no sé qué cosas, se identifican. Vemos a los hombres que se creen mujeres, vemos a las mujeres que se creen hombres, vemos a adultos decir, no, es que yo me creo un niño de 7 años, y vemos a niños creyéndose en adultos, y uno dice, wow, qué locura en la que estamos. Y sí, el engaño en el que estamos es fuerte, pero lo que se avecina es terrible y peor todavía. Y nuestro rol como iglesia es ser luz en medio de esta oscuridad y este engaño. Y déjeme decirle algo a los que estamos en Cristo. Estar en la luz es un acto de misericordia de Dios. Y cuando digo un acto de misericordia de Dios, yo quiero que usted se vea a usted mismo en este momento como ese samaritano o el buen samaritano, ¿no? Que encontró a ese hombre maltratado en el piso,
que ese maltratado en el piso, herido, casi moribundo ahí, eras tú y era yo. Y ese samaritano es Cristo, que vino y te sacó de la inmundicia donde nadie te podía sacar, donde nadie me podía sacar. Entonces es estar en la luz, es un acto de su misericordia. Y por eso es que tú y yo hoy no estamos engañados, como el mundo está engañado. Y eso nos debe llenar a nosotros de alegría, decir, Señor, gracias, porque no estamos engañados. Y la manera de nosotros mostrar ese amor y llevar es llevar esa luz de Cristo para que los que están engañados, Dios en su misericordia les pueda quitar la venda como un día nos la quitó a nosotros. Somos ese instrumento de Dios a este mundo que está en tinieblas. Así que mientras vemos todo lo crítico que se describe aquí, nos debe motivar a dos cosas. Señor, gracias. Y segundo, Señor, tengo que cumplir mi responsabilidad, predicar el Evangelio. Ahora pensemos en el segundo punto, la batalla. Versículo 9. En capítulo 20, otra vez en Apocalipsis. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí vemos el resultado del engaño de Satanás. Al ser liberado, él de su atadura que tuvo, como ya mencionamos, en la primera venida del Señor Jesucristo, sale con su propósito, que es engañar a las naciones para que lo sigan y para que se unan a él en un ataque contra la iglesia de Dios. En Apocalipsis capítulo 16 vimos que esto ocurre de manera simbólica cuando Dios de manera simbólica pues seca el río Éufrates. Es decir, lo que está diciendo es que Él elimina cualquier obstáculo para que las naciones sean engañadas por Satanás y se unan en su rebelión contra Dios y su pueblo. Toda la tierra se une contra el dragón para luchar contra los santos en lo que se conoce como la batalla. Algunos lo dicen la batalla de ¿qué? De Armagedón. Y otra vez lo digo, por si usted lo cree o usted piensa que es así porque lo hemos visto quizás en las películas. Esto no es una guerra literal en sí. Porque ¿dónde ha visto usted que agarren cohetes contra Dios? ¿Qué cree que le va a hacer un cohete a Dios? No, esta guerra lo que está diciendo es que es una expresión de la persecución que se va a venir ¿sobre quién? Sobre la iglesia de Cristo, sobre el pueblo de Jesucristo. El versículo 9 lo dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ese es el objetivo de Satanás, reunir a todos los incrédulos para atacar al pueblo de Dios. Es lo que ha venido haciendo durante todo el tiempo. Ahora, cuando el texto menciona el campamento de los santos y la ciudad amada, encontramos en medio de ellos, ahí usted lo tiene en la pantalla, la conjunción y. Ahora, esto no está indicando que son dos grupos diferentes, sino que, como lo explicamos la semana pasada, es que esta explica quiénes son. Así que el texto se podría leer de la siguiente manera. Rodearon el campamento de los santos, es decir, la ciudad amada. O sea que los dos términos, tanto campamento de los santos como la ciudad amada, se refieren al pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol al unir campamento de los santos y la ciudad amada? Es que está uniendo o está mostrando la continuidad del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Hermanos, no existen dos pueblos de Dios, no existen dos pueblos. Hay uno dice que está el pueblo de Israel y está la iglesia. La Biblia dice en Efesios 2:14 que de los dos pueblos hizo ¿qué? Dios tiene un solo pueblo. Él no tiene dos pueblos. Un solo pueblo. La iglesia es el Israel de Dios. Y esto no es como algunos piensan que es la teología de la sustitución, es decir, que la iglesia sustituye a Israel. No, 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 no. La iglesia es el Israel espiritual de Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas 6, versículo 16, llama a los creyentes el Israel de Dios. Y cuando el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, está hablando de los verdaderos hijos de Abraham, no dice que los verdaderos hijos de Abraham son los del linaje, sino que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen ¿qué? Fe, ¿en quién? En Cristo. Entonces es un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Todo aquel que crea en Él. La salvación es por creer en Jesucristo, no es por familia. Entonces el término campamento, una de las cosas que nos recuerda es el campamento de Israel, ¿no? En el libro de Éxodo encontramos. Y yo creo que lo está usando porque la iglesia tiene el mismo espíritu peregrino que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Por eso lo llamaban campamento. Porque no tenían un lugar estable y entonces eran peregrinos. Bueno, nosotros como iglesia también somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nosotros aquí estamos de paso. Nuestra verdadera morada está en los cielos con Él. Y cuando llama la ciudad amada, también es una referencia a la Jerusalén espiritual. Esa ciudad terrenal que en algún momento muchos quizás le han dado un lugar muy importante. En el capítulo 11 de Apocalipsis vemos que representaba incredulidad y rebelión. Nuestra ciudadanía es la Jerusalén celestial. La ciudad que, como estudiamos en Hebreos, era la ciudad que Abraham esperaba. Esa ciudad eterna que es descrita también en Hebreos, de los redimidos. Y que cuando lleguemos al capítulo 21 será revelada más plenamente. Entonces estas dos expresiones, el campamento y ciudad amada, le enseñan al apóstol Juan que la iglesia es el verdadero Israel, el pueblo en medio del cual Dios habita en medio de ellos. Él habita en medio de su pueblo. Así que cuando el apóstol Juan ve a Satanás y a los incrédulos rodeando el campamento de los santos, es decir, a la iglesia, a la ciudad amada, está viendo el ataque final del mundo incrédulo contra el pueblo de Dios, contra la iglesia. Esta iglesia que está aquí como peregrina esperando el regreso de su Dios eterno. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa? Satanás reúne a los incrédulos para perseguirnos, para destruir al creyente. ¿Qué pasa? Mire lo que dice el versículo 9. Y Dios descendió con fuego del cielo y los consumió. Esto nos recuerda una vez más la escena del capítulo 19. Allí los enemigos de Dios también se reunieron para pelear contra el Cordero. ¿Hubo una batalla? No, no hubo batalla. El Señor simplemente apareció y lo destruyó con la espada que salía de su boca. Él no necesita la ayuda de nadie. Yo lo dije una vez, se lo dije ese día y se lo vuelvo a repetir hoy. ¿Recuerda cuando el Señor, cuando iban a arrestar a Jesús y Jesús le llevaron, buscamos a Jesús y él volteó y habló y solamente con hablar cayeron? ¿De dónde sacamos que es que va a ser un ejército que se va a andar contra Dios y le van a sacar carros, aviones? No, eso no trabaja así. Esto es para que nosotros entendamos, ¿no? Pero es que van a empezar a perseguir a la iglesia y Jesucristo regresará y los va a consumir a todos.
Dice que descendió fuego del cielo y lo destruyó a todos. Ahí termina la rebelión humana, sin esfuerzo. Dios pone todo fin, o pone fin a toda oposición contra Él y contra su pueblo. Dios pelea con nosotros, Dios nos da la victoria final, iglesia. De la misma manera como Él derribó los muros de Jericó. ¿Usted cree que los muros se cayeron simplemente porque ellos caminaron alrededor? No, ellos se cayeron, ellos lo único que hicieron fue un acto de ¿qué? De fe y de obediencia. Pero el que hizo la obra y lo derribó fue ¿quién? Dios. De la misma manera como en los días de Gedeón. Ellos no tuvieron que hacer nada. Dios peleó por ellos. Bueno, Dios va a descender fuego y va a pelear por nosotros. Entonces, hermanos, amigos, Satanás será destruido y el pueblo de Dios descansará seguro en la victoria de Cristo. Esto fue lo que anunció el profeta Ezequiel en el capítulo 38. Yo quiero leer versículo 22 una vez más. Bueno, si no lo hemos leído, pero quiero leerlo. Porque ahí lo menciona él. Le voy a dar una oportunidad para que lo busque. Ezequiel. Lo tiene, versículo 22. Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Ahora, ¿dónde leemos algo parecido de que piedras de granizo cayeron del cielo? Y no estamos hablando de las plagas. Apocalipsis 16, ¿recuerda? También cuando estaba mirando la batalla final. Dios le dijo aquí en Ezequiel 38 que cuando God viniera contra Israel haría temblar la tierra. ¿Dónde más vemos eso? En Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 16. Todo está asociado con la venida de ¿qué? De nuestro Salvador. Entonces, hermanos, el mensaje es claro. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, Dios permitirá que Satanás vuelva a engañar a los incrédulos. Dios permitirá que los incrédulos se levanten contra el pueblo de Dios, así que va a haber una persecución terrible. Ellos se unirán para tratar de destruirnos, pero Dios aparecerá en gloria y destruirá a sus enemigos. Serán juzgados, destruidos en el gran día final. Así como en los tiempos del profeta, los profetas del Baal fueron derrotados, destruidos por el poder del Señor, así le pasará a los incrédulos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Esto nos lleva a nuestro último punto, y es ¿qué le sucede a Satanás? ¿Qué pasa con él? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y añadimos, amén. Así sea. Los incrédulos fueron destruidos por completo por el poder de Dios. Pero el acusador de los creyentes, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, fue finalmente derrotado. Dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Es decir, fue lanzado al infierno, un lugar de castigo. El mismo lugar donde está la bestia y el falso profeta. Ese es el justo juicio de Dios sobre ellos. Satanás se rebeló en el cielo contra Dios. Durante toda su vida ha tratado de oponerse a Dios y a su pueblo. Pues aquí va a recibir la consecuencia de su rebeldía. Y dice que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y yo digo, por si alguien se confunde, ¿no? Cuando dice donde estaba la bestia y el falso profeta, no significa que ellos llegaron, que fueron castigados mucho antes. Más bien lo que está diciendo es que Satanás, la bestia y el falso profeta serán derrotados juntos al final. ¿Qué dijimos que era la bestia, no? La bestia representa los poderes del mundo que se oponen a Dios.
El falso profeta representa esa falsa religión que quiere engañar a las multitudes, y Satanás pues es el instigador, el que dirige, el director de orquesta, si me permite llamarlo de esa manera. Todos serán lanzados vivos al infierno por su rebelión contra Dios. Ese día el mundo sabrá que el poderoso es Dios, el único Dios verdadero, tal como fue anunciado en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Y el lago de fuego, pues bueno, aquí miramos, hacemos referencia o nos dice, ¿no?, que es simplemente es un destino eterno de Satanás, donde será atormentado sin descanso. Sin descanso. A veces gente piensa que es que no, que cuando va al infierno el diablo me va a molestar a mí. El diablo no tendrá tiempo para molestarlo a usted, si él también va a estar atormentado. O sea, hay todo el que va a estar ahí, porque lo triste es que no solamente él, lo más triste es que estará con todos aquellos que rechazan a Dios y persisten en su pecado. Tendrán el mismo fin si no se arrepienten todos. Lo miraremos más adelante, pero quiero leer para ustedes el versículo 21, versículo 8, capítulo 21, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, los cobardes. No, es que yo no creo en Jesucristo porque me amigo que van a decir, bueno, cobarde. No es el que le amigo tirarse, no sé, de las cataratas. No está hablando de esos cobardes. Es el cobarde que no quiere creer en Cristo porque, ¿qué dirán? El cobarde e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la segunda muerte. Es decir, la separación eterna de Dios. Hermano, dos lecciones al menos encontramos en este pasaje. Los hijos de Dios debemos cumplir la misión en este mundo, predicando la palabra, siendo esos reyes y sacerdotes que Él nos describe que somos. Y en segundo lugar, si tú todavía no estás del lado de Cristo, debes venir a Él mientras hay tiempo. Hoy, estimado amigo, niño, joven, adulto, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Ese cuento de que es que cuando ya esté pronto a venir, tú no sabes. Yo siempre le digo, las personas que tienen la oportunidad de saber cuándo se mueren, son mínimas el porcentaje. El 98% de personas vamos a morir sin darnos cuenta. Simplemente ¡pum!, nos sorprendió. Se infartó y chao. No hay tiempo de nada. Que luego me arrepiento. No, arrepiéntase ahora que está consciente. En el lecho de mi muerte me arrepiento. ¿Quién dijo a usted que le va a dar chance en su lecho de muerte para arrepentirse? Eso no lo sabe usted. Eso solo lo sabe Dios. Y eso es jugar con la gracia de Dios. Porque si usted conoce la verdad y está diciendo, no sé, no, es que en el último momento me arrepiento, el Evangelio no trabaja así. Segunda de Corintios dice lo siguiente, 6:2, es tiempo aceptable. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Estimado amigo, ven a Cristo ahora. Arrepiéntete. Y nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer entonces? Como iglesia no podemos vivir como si Cristo no fuera a llegar por segunda vez. ¿De qué nos sirve estudiar que Jesucristo regresa por segunda vez si no nos preparamos? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 36, que el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A mí me sorprende cuando predicadores, y algunos de ellos que quizás los tienen en estima, salen a decir fechas exactas de cuándo viene el Señor Jesucristo y la gente les cree. La Biblia lo dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre. ¿Por qué estamos tú y yo creyendo ese cuento? No, que dijo que el próximo enero, pero ¿cómo que el próximo enero si la Biblia dice que el día ni la hora nadie la sabe?
Pero pastores que dicen que el día y la hora no la saben, pero el mes no dice, entonces por eso decimos enero. ¿Pero enero de qué año entonces? ¿Sabe cuántas veces han dicho que Jesucristo ha venido? Quizás algunos de ustedes estaban muy jóvenes, no habían nacido. Yo no es que sea muy viejo, pero para eso. Pero ¿sabe el cuento que armaron cuando iba a pasar del 99 al 2000? Los más antiguos sí nos acordamos, ¿acuerdan? Sí, hace 2 meses, ay, de veras, sí. Mis hijas me mostraban el video, le dije, pero me lo habían mostrado antes porque yo lo hubiera usado en la predicación, le dije. Que había venido, pero entonces tuvieron que, no. Y entonces empiezan a que reestructurar, mentira del diablo. Mateo dice, nadie lo sabe. ¿Sabemos que volverá? Sí. Quizás como creyentes no nos ponemos de acuerdo en los tiempos, porque algunos dicen esto, otros dicen otro, que antes, que después, que quizás en eso no estaremos de acuerdo. Pero en que regresa, todos los cristianos estamos de acuerdo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué entonces le seguimos creyendo a la gente? Hermanos, no podemos vivir como si Cristo no regresara pronto. Muchos se distraen en asuntos. Es más, hay mucha gente que dice, a mí no me preocupa porque al fin y al cabo yo me voy a ir antes. Hermano, eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Eso es parte de agarrar interpretaciones extrañas. Nosotros tenemos que vivir a la expectativa del regreso del Señor Jesucristo. Tenemos que estar alertas. El Señor Jesucristo en Mateo 16:3 dice lo siguiente: sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mucha gente piensa, no, es que esa tribulación, eso es cosa del futuro y yo ya no voy a estar aquí. Eso es vivir no con la expectativa de que Jesucristo va a venir, porque el creyente verdadero sabe con la expectativa de que Jesucristo va a venir y antes de que Jesucristo venga las cosas se van a complicar. Es que eso no es en mi tiempo, eso va a ser en el tiempo de otros. Sigamos creyendo eso. Va, dígale eso a un hermano que está en Nigeria. Vamos a decirle eso a un hermano que está en Turquía, en China, en esos lugares comunistas que no pueden estar tan libres como a usted. Usted hoy puede salir de este lugar con su Biblia en la mano, con su Biblia así levantada y se encuentra todo el policía que quiera y nadie le va a decir nada. Es más, usted puede ir a Walmart y por allá y compartir a Cristo y nadie le va a decir nada. Pero otro lugar donde usted no puede salir con una Biblia, ni ir por allá a predicar de Jesucristo. Te conté la historia de esta muchacha que conoció a Cristo, era de familia musulmán, islámicos. Y su papá era uno de los líderes en esa organización. Y ella conoció a Cristo y tenía la Biblia camuflada o escondida dentro de una carátula de otra cosa, pero estaba leyendo la Biblia y su primo entró y su primo la vio y la delató. Y su papá la sacó, la llevó ante el concilio y le mocharon un brazo y la dejaron para que se desangrara, para que se muriera. Sino que Dios en su misericordia la recogieron, la curaron unos cristianos, la recogieron y tuvieron que sacarla escondida, porque como se dieron cuenta que estaba viva la estaban buscando. La llevaron para el Reino Unido, donde hay un lugar donde agarran a todos los creyentes perseguidos de esos lugares y los llevan allá y los protegen. Y ella contaba esa historia, mi propio padre. Yo tengo 3 hijos y no me imagino eso. Ni siquiera cortarle un dedito. Ni una uña siquiera. Si cortarle las uñas uno decía, ay, cosita. Porque creen un Dios falso. Vaya, dígale a esos hermanos que no hay persecución. Que no vamos a estar ahí cuando eso nos toque, simplemente porque estamos en este lado del hemisferio, por gracia de Dios, que donde nadie nos molesta.
Hermano, no podemos vivir como si Cristo no fuera a regresar. Tenemos que vivir como si Cristo fuera a regresar. El apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo. Usted lo puede leer en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. El apóstol Pablo aquí nos dice que él estaba consciente de que vendrían los últimos días y él vivía a la esperanza de esos días. Miren lo que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, él estaba convencido de que Dios iba a venir y lo iba a levantar, pero todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así vivían los creyentes, con la esperanza de que Jesucristo regresaría pronto. Hermanos, nosotros también tenemos que vivir de la misma manera. Tenemos que vivir de la misma manera, con la expectativa de que nuestro Señor va a regresar. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. El apóstol Pablo, perdón que no es el hermanos, pero el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente. Hermanos, no vivamos dormidos. Le voy a dar chance para que lo busque entonces. No vivamos dormidos. Mientras tanto le digo esto: no vivamos dormidos. El Señor viene pronto. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. O bueno, el capítulo 1, versículo 1 mejor. Mire, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nosotros. Es decir, que alguien empieza a mandar cartas, que dijo el apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No nos dejemos engañar, pero tampoco vivamos dormidos. Perseveremos en la fe, viviendo cada día como si Cristo regresara mañana, como usted supiera que regresara mañana. Así debemos vivir. A veces la gente le dicen: si usted supiera que se fuera a morir hoy, ¿qué haría? Y la gente empieza a decir todo lo que haría. Bueno, ¿por qué esperar a que nos vamos a morir para hacerlo? No, vivamos como si ya supiera usted que en tantas horas se muere. Pues así tenemos que vivir. Miramos como si hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y regresará mañana. Y tú que estás en Cristo, cree en Él, arrepiéntete. Porque si no estás en Cristo, pasará la eternidad en el lago de fuego y azufre con el diablo y todos sus secuaces por la eternidad. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella fue dejada con un propósito y es de bendecirnos, fortalecernos. Señor, hay muchos aspectos que quizás a veces no entendemos a cabalidad. En otros quizás discrepamos. Señor, pero hay algo que tenemos claro. Tenemos un enemigo que nos persigue, que nos odia y que cada día mueve su artillería contra nosotros como tu pueblo. Pero la otra verdad es que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú peleas nuestra batalla y tenemos la seguridad, oh Dios, que un día regresarás, pondrás a tus enemigos por estrado de tus pies y nos darás la victoria. Padre, caminamos con eso en mente. Ayúdanos cada día a no cansarnos de agradecerte, porque nos sacaste de la muerte a la vida, pero también que podamos seguir proclamando esa luz de salvación a aquellos que no te conocen. Padre, te damos muchas gracias
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano.